Bienvenido a Álvarez Abogados Podcast. Se ha escrito un crimen. Lanzamos el nuevo episodio del podcast de Álvarez Abogados Tenerife, un episodio del podcast de Derecho donde le ofrecemos consejos, la actualidad y todas las noticias jurídicas de interés para usted. Álvarez Abogados Podcast, un servicio gratuito para clientes y usuarios de Álvarez Abogados Tenerife. Comenzamos. Se ha escrito un crimen. Nos adentraremos en los conceptos de homicidio y asesinato, dos términos que, aunque a menudo se utilizan indistintamente, tienen connotaciones legales muy diferentes. Analizaremos sus tipos, las consecuencias jurídicas que acarrean y la importancia de contar con un asesoramiento legal especializado ante la comisión o imputación de estos delitos. Se ha escrito un crimen. La sociedad, en su compleja interacción, se enfrenta a veces a hechos trágicos que conmocionan y generan interrogantes. Uno de los más graves y recurrentes es la pérdida de una vida a manos de otra. Pero, ¿qué diferencia un asesinato de un homicidio? ¿Cuáles son las implicaciones legales de cada uno? Este capítulo del podcast busca arrojar luz sobre estos conceptos, fundamentales para comprender la gravedad de estos delitos y sus consecuencias. Asesinato y homicidio, ¿cuál es la diferencia? Aunque ambos términos se utilizan comúnmente como sinónimos, en el ámbito jurídico existen diferencias sustanciales entre asesinato y homicidio. Estas diferencias radican principalmente en el elemento intencional y en las circunstancias que rodean el hecho delictivo. Homicidio. Se define como la acción de matar a otro ser humano. Es un concepto amplio que abarca desde la muerte causada por imprudencia hasta la muerte intencional. La pena asociada al homicidio varía en función de las circunstancias y la legislación de cada país. Asesinato. Es una forma agravada de homicidio. Se caracteriza por la presencia de alevosía, ensañamiento, o por motivos como el precio, la recompensa o la promesa. La alevosía implica actuar sobre seguro, aprovechando circunstancias que imposibiliten o dificulten la defensa de la víctima. El ensañamiento consiste en causar a la víctima un sufrimiento innecesario. La palabra crimen evoca imágenes de novelas policíacas, series de televisión y titulares sensacionalistas. Sin embargo, detrás de cada hecho delictivo se esconde una realidad compleja, con implicaciones legales y sociales profundas. Por ello, en el artículo Se ha escrito un crimen, ofrecemos información genérica al respecto. Tipos de homicidio y sus agravantes. El homicidio presenta diversas tipologías, que se clasifican en función de la intención del autor y de las circunstancias que concurren en el hecho. Algunos de los tipos más comunes son: homicidio doloso. Se produce cuando el autor quiere causar la muerte de otra persona. Homicidio imprudente. Ocurre cuando la muerte se produce como consecuencia de una acción u omisión imprudente del autor. Homicidio preterintencional. Se da cuando el autor no quiere causar la muerte, pero sí lesiones, y como consecuencia de estas se produce el fallecimiento. Además de estos tipos básicos, existen numerosas agravantes que pueden incrementar la pena en un delito de homicidio, como alevosía, ya mencionada anteriormente. Ensañamiento. Causar a la víctima un sufrimiento innecesario. Motivaciones racistas, xenófobas o discriminatorias. Cometer el hecho en el domicilio de la víctima. Utilizar medios especialmente crueles o inhumanos. Consecuencias legales del asesinato y el homicidio. Las consecuencias legales del asesinato y el homicidio son graves y pueden implicar la privación de libertad por un periodo prolongado. Las penas exactas varían en función de la legislación y de las circunstancias concretas de cada caso. Además de la pena de prisión, los condenados por estos delitos pueden enfrentarse a otras consecuencias legales, como indemnización a las víctimas. Los condenados suelen estar obligados a indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios causados. Pérdida de derechos civiles. En algunos casos, los condenados pueden perder ciertos derechos civiles, como el derecho a voto o a ocupar cargos públicos. Antecedentes penales. La condena por un delito de homicidio o asesinato deja una huella en los antecedentes penales del condenado, lo que puede dificultar su reinserción social. Consecuencias jurídicas. Las consecuencias legales de cometer un homicidio o un asesinato son muy graves y pueden incluir penas de prisión de larga duración. Además de las penas privativas de libertad, los condenados pueden ser inhabilitados para el ejercicio de ciertos derechos y obligaciones. Es importante destacar que las consecuencias jurídicas de estos delitos no se limitan al ámbito penal, sino que también pueden tener repercusiones civiles, como la obligación de indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios causados. La importancia de contar con asesoría legal especializada. En casos de asesinato y homicidio, contar con un abogado especializado es fundamental. Un buen abogado puede defender sus derechos,
Le asesorará en todo momento y defenderá sus intereses ante los tribunales. Analizar las pruebas. Evaluará las pruebas presentadas por la acusación y buscará elementos que puedan favorecer su defensa. Negociar una sentencia. Intentará negociar una sentencia que sea lo más favorable posible para usted. Acompañarte en todo el proceso. Le brindará el apoyo legal que necesita durante un proceso tan difícil. Álvarez Abogados Tenerife es una firma especializada en derecho penal que le brindará la asesoría legal que necesita en caso de ser acusado de un delito de homicidio o asesinato. Se ha escrito un crimen. El homicidio y el asesinato son delitos de extrema gravedad que tienen consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias. Si usted se encuentra involucrado en un caso de este tipo, no dude en contactar con nuestro despacho. Somos especialistas en derecho penal y le brindamos la asistencia legal que necesita. ¿Tiene alguna sugerencia o desea colaborar con Álvarez Abogados Podcast? No lo dude y remita sus sugerencias, quejas, opiniones o ideas mediante el formulario online disponible en el buzón ayuda, visitando nuestra web, alvarezabogadostenerife.com. Recuerde que puede disfrutar de nuestros servicios multimedia visitando nuestra web, en alvarezabogadostenerife.com.